Hola, ¿qué tal amigos de mi canal de YouTube? Para mí es un gusto, un placer enorme saludarlos, reencontrarme con ustedes para aportarles con mi opinión, análisis y comentario post partido del encuentro que terminó hace pocos minutos en el Estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, en el cual Ecuador venció 1-0 a Perú en esta fecha de eliminatorias sudamericanas de septiembre con gol de Endre Valencia. Triunfo, victoria, éxito que marcó el los primeros 3 puntos que consiguió la tricolor en la era Sebastián Becasese, en la era de su nuevo entrenador. Así que voy a pasar a exponerles los aspectos negativos, positivos, los que tiene que corregir Ecuador, los que tiene que pulir y mejorar, las conclusiones que dejó la tricolor en este partido de eliminatorias sudamericanas. Vamos con el primero. Triunfo merecido de Ecuador por el juego, por lo visto en la cancha, tanto en el primer tiempo como en la segunda mitad. Ecuador tuvo un gran arranque de partido. Los primeros 30 minutos de Ecuador fueron el sello de Sebastián Becasese en todos sus equipos, su asistente técnico de Jorge Sampaoli. Lo vimos nacer aquí en el fútbol ecuatoriano en el 2010 con el Club Sport Emelec. Después ya fue director técnico propiamente dicho. En ese momento era asistente técnico de Sampaoli. Luego ya ha sido entrenador, sobre todo en Defensa y Justicia, en el fútbol argentino, jugando en ese balompié y también en torneos internacionales como la Copa Sudamericana. Vimos su accionar como entrenador, su idea, su filosofía de juego, que es ofensiva, de ser protagonista, de ir al ataque siempre y de respetar al balón, al esférico, de dar de buen toque, de muchas sociedades, de mucho fútbol asociado, juego colectivo, juego a un toque, mecanizado, de memoria. Eso es la idea de juego de BKCS. Bueno, tiene apenas 4 entrenamientos con Ecuador. No se le puede pedir que ya Ecuador juegue a las mil maravillas. Estamos lejos de aquello, porque está empezando su proceso. Recién está en estos primeros 4 entrenamientos, 2 antes del partido anterior contra Brasil y ahora 2 antes de este juego de hoy contra Perú, intentando darles los conceptos, las ideas de su juego a la plantilla de la tricolor. Bueno, en esos primeros 30 minutos del día de hoy, que fueron muy buenos de Ecuador, se vieron algunos de esos rasgos que son propios de la idea de BKCS y que poco a poco los irá teniendo ya de forma marcada Ecuador. Como cuál es la presión alta. Desde el primer minuto Ecuador presionó alto el bloque, todo en ofensiva para que Perú no pueda salir jugando. Eso hizo que provoque los errores continuos del equipo albirrojo, muchos fallos en la entrega de los pases del equipo de Perú. No podía pasar la mitad de la cancha. Perú estaba ahogado, se refugiaba en algunas infracciones, lesiones que les cometían para quitar de ritmo el partido, porque Ecuador imprimió un ritmo, una velocidad, una dinámica impresionante en esa primera media hora del partido. Se refugiaban en el lateral, botaban el esférico para las bandas, con toda la intención de que Ecuador no lo someta, que fue lo que hizo Ecuador en esa primera media hora. Ecuador sometió a su rival por la presión alta, por la recuperación tras pérdida del balón, por ir al ataque continuamente, tomar el protagonismo del encuentro, porque sus laterales, tanto Ángelo Preciado por derecha como Pervis Estupiñán por izquierda, pasaban permanentemente al ataque, a veces uno, en otras jugadas el otro. El jugador Ángelo Preciado se juntaba con Alan Franco para buscar esa sociedad para ganar por la raya derecha, y lo propio Kendry Páez intentando asociarse con Pervis Estupiñán por izquierda para, por superioridad numérica, ganar. Lo de la derecha no se dio tanto. Ángelo Preciado tuvo sus problemas para enviar buenos centros o para desbordar. Alan Franco buscó también por el interior el llegar de manera central al área y darle la banda para que Preciado desborde. Por izquierda sí, Pervis Estupiñán ganó la última línea del campo muchas más veces, notablemente más que Preciado. Tuvo algunos desbordes, algunos buenos centros al área que terminaron en tiros de esquina a favor de Ecuador. Y lo de Kendry Páez sí tuvo un rendimiento bastante irregular. Pero
En todo caso, de manera colectiva, Ecuador expresó rasgos de la idea de Sebastián Becasese, tuvo buena dinámica, juego a un toque, presión alta, recuperación tras pérdida, mucha velocidad para distribuir el esférico tanto de una banda hacia otra, para buscar ambos costados por los cuales hacerle daño a su rival, y no lo dejaba descansar a Perú, lo atacaba permanentemente, tuvo 4 tiros de esquina en los primeros 15 minutos de iniciado el encuentro. Era una situación impresionante que Perú intentaba resistir y buscar que el partido se pare, cortar el juego, para cortarle la intensidad y el envión con el que arrancó Ecuador el partido. Parecía que caía el gol, no terminó dándose así. Fue figura Pedro Galese, el arquero de Perú, en esos primeros 20-25 minutos, atajando un remate muy bueno de John Mercado, otro remate muy bueno de Kendry Páez, y pasados los 30 minutos que no llegó el gol, bajó esa intensidad. No se puede presionar los 90 minutos, mucho menos en la altura. Ecuador ya no es un equipo que tiene sus jugadores adaptados a la altitud, todo lo contrario, juegan en Europa y no en ciudades de altura. Lo propio Perú, que estaba sufriendo el encuentro, no solo sufría la dinámica y el buen juego de Ecuador, o la presión alta que ejercía Ecuador, sino también lo sufría el tema de la altitud. La altura le estaba pasando factura. Pasaron en esos 30 minutos, Ecuador bajó la intensidad y empezó a cometer errores en la entrega de los pases, en los cambios de frente que hacía, en pases de 2-3 metros, los que se llamarán en tenis el errores no forzados. Eso cometió Ecuador, eso le quitó dinámica, le quitó llegadas de arco contrario. Ya Gallese ya descansaba un poco más tranquilo. Y así se fue la primera mitad del encuentro. Los últimos 15 minutos del primer tiempo, más los descuentos, los adicionales. Ecuador ya no volvió a llegar. John Mercado, que había arrancado muy bien en el partido, desequilibrante, rematando al arco, con mucha velocidad, ya no apareció posterior al minuto 15. Y sobre el minuto 44 se terminaba el primer tiempo y tuvo John Mercado una oportunidad para rematar de media distancia, pero lo hizo de manera muy débil, un remate muy fácil de contener para Gallese. Así se fue el primer tiempo, un Ecuador que se diluyó, cayó en su rendimiento. Perú ya no sufrió, al contrario, ya podía tocar la pelota y pasar la mitad de la cancha. Y de entrada al segundo tiempo, las revoluciones estaban tal cual como terminaron el primer tiempo. Ecuador siempre con la pelota, Perú sosteniendo el cero en su arco, que era su prioridad, pero no, no llegando claro. Ecuador hace muchísimo tiempo, pasada ese buen arranque del partido. Y en la segunda mitad, Ecuador fue superior en el primer tiempo, por lo que hemos mencionado anteriormente, y en la segunda mitad llegó el gol de la victoria, cuando no había mucha claridad en ofensiva. Ya Ecuador no era dominador ni el equipo que sometía a su rival, pero Alan Franco puso un centro muy bueno al área, en el Valencia lo conectó de cabeza y pudo concretar el único gol del partido. Eso daba tranquilidad. Minuto 55, se esperaba que Perú saliera, lo cual sí se dio, y que de contragolpe Ecuador pueda liquidar el partido, aumentar la cuenta, pero eso no se concretó. Ecuador, al contrario de aprovechar los contragolpes, no lo hizo. Perdió la pelota, perdió el esférico, el control del juego desde la posesión, pero fue al frente más con ganas que con fútbol, con todo el tema de la actitud que le estaba afectando. Sacó fuerzas de flaquezas, pero nunca fue claro. Tuvo un remate al arco en todo el partido, en los 94 minutos que se disputaron, pero no más. No, nunca sufrió Hernán Galíndez alguna jugada que haya tenido que salvar, ni extremarse para salvar, para atajar y dejar en cero su portería. Así que Ecuador se pudo llevar a un resultado bueno, 3 puntos importantísimos. Fue superior en el primer tiempo, en el segundo concretó el gol y se defendió, eso sí, con mucho coraje, muchas ganas, mucho esfuerzo, porque ya no pudo repetir la buena actuación del primer tiempo, encontró el gol
Y si no puedes aumentar la cuenta, si no estás haciendo un gran partido desde lo futbolístico, desde el juego colectivo, Ecuador tenía que poner ganas, actitud y sostener ese gol que le estaba dando los 3 puntos y que se los dio finalmente hasta los 94 minutos que se jugó el encuentro. El segundo punto del análisis, de las conclusiones de este video es que el éxito, la victoria justificada de Ecuador se concretó y se solidifica desde los números. La posesión, Ecuador 70% de posesión de balón contra el 30% de Perú. Eso evidencia que Ecuador fue superior, tuvo más la pelota, tuvo la iniciativa y fue el que más quiso ganarlo. Los remates al arco, 4 de Ecuador, lo citábamos, uno de John Mercado al inicio del partido, luego vino el disparo de Kendry Páez, se extremó muchísimo Galese para enviarlo a lateral, John Mercado al final del primer tiempo nuevamente en remate débil, y lo único que podemos reseñar bueno de Ecuador en la segunda mitad fue el centro de Franco y el cabezazo de Enner para ganar el partido. Ahí están los 4 remates al arco que tuvo Ecuador en todo el encuentro, contra uno solo del equipo peruano. Se marca la superioridad y quien tuvo más llegadas de gol, quien mereció ganar el partido, que fue el que se lo terminó llevando como Ecuador. Los corners, 8-0. 8 corners para Ecuador, 0, ni uno para Perú. Nunca tuvieron el protagonismo del partido, nunca dominaron, nunca fueron superiores a Ecuador, para nada. Todo lo contrario, esos 8 corners que tuvo Ecuador, la mayoría se concentran en ese gran arranque que tuvo la Tri en los primeros 30 minutos del encuentro. Y allí se establece en otro dato estadístico la superioridad de Ecuador. Y las tarjetas amarillas, una para Ecuador y 4 para Perú. ¿Por qué? Porque Ecuador, allí se muestra que Ecuador no tuvo la necesidad de pegar, de hacer tantas faltas, de que la defensa de Ecuador no fue exigida al máximo, para nada, porque Perú no tuvo llegadas de gol, una sola tarjeta amarilla. Ecuador, eso indica que Ecuador no tuvo que sostener tantas arremetidas de Perú, y todo lo contrario, 4 amarillas nos cometió Perú en ese arranque bueno que tuvo Ecuador, y cuando Kendry Páez estaba activado, cuando John Mercado también, muy desequilibrante por las bandas, una buena de Piero Hincapié yendo a presionar en ofensiva la salida de Perú, le robó el balón a Cartagena, se estaba metiendo en el área y lo tuvieron que agarrar de la camiseta y bajarlo. Esa fue otra amarilla para Perú, lo que marca que Ecuador lo tenía dominado, lo tenía contra las cuerdas a Perú en esos primeros instantes, parecía que el gol ya caía, y Perú se vio obligado a bajar a los jugadores de Ecuador, cometerle faltas, ganarse muchas amarillas. Advíncula fue otro jugador que terminó derribando a un ecuatoriano y ganándose la amonestación, por lo cual ese fue otro aspecto en el cual Ecuador fue superior a su rival. La tercera conclusión, los mejores desde la individualidad para Ecuador fueron los siguientes. Alan Franco, el mejor del partido tanto en Brasil, por su despliegue, por su marca, su contención, la pasar al ataque, intentar darle claridad a Ecuador. En Brasil fue el mejor del partido para Ecuador y hoy lo ratificó. Qué mejor hacerlo que repetir su actuación buena, porque es un jugador que en Brasil lo hizo como lateral derecho, hoy lo hizo como interior por derecha, intentando asociarse con Ángelo Preciado. En las dos funciones cumplió y tuvo una buena calificación, destacado en la posición en la que se lo ubique, en resalta, y es un jugador, un volante mixto, pero es el polifuncional que tiene la tricolor, siempre rinde en la posición en la que se lo ubique, y en este caso hoy fue volante interior, tiene mucho despliegue, mucha intensidad, recupera, juega. Hoy intentó ponerle pases allí en profundidad, filtrados para que desborde Ángelo Preciado, gane la banda y envíe buenos centros al área. No lo terminó realizando, pero la labor de Franco fue muy buena y terminó cerrando como la cereza del pastel, en este caso,
con ese centro espectacular, con mucha fuerza, mucha velocidad, que Ener tuvo que impactarlo de cabeza para que la pelota termine en la red. Otro de los destacados fue Moisés Caicedo, se ha ganado la capitanía de la selección ecuatoriana, hoy saltó con la banda y sin dudas hoy Moisés es volante mixto, de ida y vuelta en el Chelsea de Inglaterra, esa es su posición habitual, también puede jugar de 5, de hecho hoy lo hizo, el volante cabeza de área, el de contención para Ecuador, estuvo muy bien en varios sectores de la cancha para contener, para recuperar y sobre todo para ordenar a sus compañeros. Quién tenía que correr por derecha, quién tenía que correr por izquierda, que no se desordenen. Fue no solo el capitán el que tenía la voz de mando, sino el cerebro para darle ideas a la selección ecuatoriana de fútbol y una salida clara desde el fondo y apoyar a sus tres zagueros centrales, la línea de tres que tuvo Ecuador hoy, para pedirles el balón y desde él, que Ecuador tenga buena salida y organizar los ataques. Y las variantes que tuvo Ecuador, las cuatro, terminó ingresando Johanner Chávez por izquierda, por Pervis Estupiñán, tuvo muy pocos minutos para evaluarlo. Salieron los tres de ofensiva. Kevin Rodríguez entró por Ener Valencia, Pedro Vite entró por Kendry Páez y John Yeboah ingresó por John Mercado. Creo que Ecuador no atacó, así que no se pudo ver la mejor versión de ellos. Ecuador no tuvo ofensiva, al contrario, todos se predispusieron para sostener el 1-0 y defender con mucho esfuerzo, muchas ganas, mucha actitud del marcador a favor que tenía Ecuador, pero dentro de esos que ingresaron, Kevin Rodríguez fue el mejor, siempre solidario en el ida y vuelta, ataque y defiende, tuvo muy buen pivoteo, como siempre peleó contra las defensas centrales de Perú para no dejarlos salir, que no tengan salida clara, y marcando, presionando, es una labor incansable la que siempre hace Kevin Rodríguez, en este caso no fue bien habilitado, Ecuador no volvió a atacar, justo cuando ingresó a los ofensivos para hacerlo y liquidar el partido de contra, pero en defensiva y en su labor de mucha entrega, resaltó dentro de los variantes Kevin Rodríguez, a mi criterio y para mi entender. Y el cuarto y último aspecto de este análisis y conclusiones es a mejorar. Ecuador tiene mucho por mejorar, lo reitero, 4 prácticas no son suficientes para que esta era de Sebastián Becasese tenga un juego colectivo pronunciado, todo lo contrario, tendrá que sumar cada vez más unidades de entrenamiento, si se puede microciclos a futuro, si no, trabajarlos o darles tareas a los jugadores, enviarles videos en los cuales puedan observar qué es lo que tienen que corregir y mejorar, porque es muy poco el tiempo que se reúne la selección en cada fecha de eliminatorias para trabajar y poder instaurarle su idea, pero poco a poco me parece, y es un gran entrenador Sebastián Becasese que ha contratado a Ecuador, para que conforme vayan pasando las fechas, las jornadas, y bueno, con los amistosos que seguramente se vendrán a futuro, Ecuador cada vez vaya jugando mejor y tenga impregnado el sello, el estilo de juego que quiere Sebastián Becasese en las próximas jornadas. Seguro mejorará aquello, el juego colectivo, pero Ecuador tiene que mejorar las sociedades, tanto por derecha como por izquierda, para producir más y mayores y mejores llegadas de gol contra la portería rival. Mejorar las sociedades, tiene que mejorar Ecuador, el funcionamiento colectivo, las paredes, las triangulaciones por los costados. También mejorar el nivel de ciertos jugadores como Kendry Páez y el propio Ener Valencia. Es importante y destacar el gol 42 de Ener Valencia, el máximo goleador histórico de la selección ecuatoriana, lo es Ener, pero no había tenido un buen primer tiempo. Tiene que mejorar su rendimiento, no había tenido buenas entregas de balón o buenos pivoteos, estaba errándole también al momento de poner pases en profundidad o de asociarse con sus compañeros. No le estaban saliendo las cosas, tampoco le salieron en Brasil, pero esperando que ese gol que anotó, importantísimo, que le dio 3 puntos a Ecuador, lo reanime y le dé confianza para las siguientes jornadas eliminatorias.
Y Kendry Páez también viene en un nivel descendente, tanto en su equipo en Independiente del Valle, en el cual perdió titularidad, perdió protagonismo también en Ecuador, fue importante en las fechas eliminatorias anteriores, las primeras. En este estadio justamente de Casablanca contra Uruguay, donde puso las asistencias de los goles, contra Chile puso en remate contra el arco Araucano y en rebote lo tomó Ángel Mena para lograr el gol de la victoria. En Bolivia también fue importante, anotó un gol, fue trascendental y luego Ecuador le ganó a Bolivia de visitante 2-1. Ese nivel poco a poco lo ha ido perdiendo, ha ido descendiendo. Kendry Páez tiene que mejorar su juego, su rendimiento. En el primer tiempo del día de hoy, muchos pases, muchas entregas de balón erradas, un remate bueno que casi anota y Galese lo atajó y lo bloqueó. Fue lo mejor del partido para Kendry Páez, tanto así que salió por Pedro Vite en uno de los primeros cambios de la segunda mitad. Tiene que mejorar mucho Kendry Páez, lo propio Ener Valencia. John Mercado fue uno de sus primeros minutos que está sumando en Ecuador en la selección. Tuvo buen arranque, desequilibrante, rápido, rematando al arco de Chile, de Perú, perdón, en este encuentro, pero duró 15 minutos su buen accionar. Después se perdió o se escondió o lo afectó la altura, pero ya no volvió a ser el mismo durante el resto del partido. Y Ángelo Preciado es otro futbolista que tiene que mejorar en el último cuarto de cancha. Es muy ofensivo, lo conocemos, pasa ataque permanentemente, gana la raya, desborda, pero en la parte final o no decide qué hacer, o poner un pase filtrado, habilitar a su compañero, o enviar un centro, o rematar al arco. No toma la decisión final y termina anticipándolo en defensa rival. Ese es un aspecto a mejorar. Y el otro, los centros. Son muy buenos los que envía Pervis Estupiñán, pero todo lo contrario los de Ángelo Preciado, que muchas veces se van a la tribuna o al banderín del córner o centros muy pasados que no terminan teniendo un destinatario claro. Hasta aquí, amigos, las conclusiones. Estas son las conclusiones que saco del partido de Ecuador. Hoy la victoria sobre Perú por la eliminatoria sudamericana rumbo al próximo Mundial de Fútbol de México, Estados Unidos y de Canadá 2026. Esperando que les haya gustado el contenido. Denle me gusta si así fue. Dejen sus comentarios en la cajita sobre qué conclusiones les dejó el partido de Ecuador de hoy, los mejores jugadores del partido, comenten con aquello, con sus respuestas y en qué debería mejorar Ecuador de cara a la siguiente fecha de eliminatoria. Sí, compartan por supuesto este contenido, sí, con amigos del fútbol, con los que compartan opinión también y comentario. Les mando un saludo grande, un fuerte abrazo y nos estaremos reencontrando en una siguiente oportunidad.